¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y le doy muchas gracias por estarme acompañando el día de hoy. De verdad se los agradezco infinitamente, porque gracias a ustedes es de que estos programas son una realidad. De verdad estamos muy agradecidos todos en Valora Radio por contar con su presencia, por su preferencia y por estar viendo y compartiendo todos estos videos que con mucho gusto hacemos para ustedes, con todos estos programas que tratamos de enviarles a todos y cada uno de ustedes, no solo para su crecimiento espiritual, sino para que puedan el día de mañana ser mejores evangelizadores, ser mejores cristianos y poder juntos estar el día, al final de los tiempos, con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos. Y también quiero aprovechar para agradecerles a todos y cada uno de ustedes su caridad. Gracias a ustedes, a sus donativos, ya sea directos o a través de las estrellitas de Facebook, es que nosotros en Valora podemos hacer una realidad todo lo que estamos haciendo. De verdad se los agradecemos infinitamente. Su caridad es muy importante para nosotros. Nos permite seguir adelante con toda esta gran labor que estamos realizando día con día. Gracias. E invitarlos a que sigan haciéndolo, síganos apoyando con sus donativos a través de Facebook principalmente. Gracias por todo su cariño, por su preferencia, por su caridad. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que en lo personal me gusta mucho porque es un tema que permite mucho la reflexión en las personas. Es un tema que les mueve el corazón, los mueve la reflexión y es mi intención hoy, también moverlos un poquito ustedes hacia la reflexión. El tema es muy sencillo, el fin del mundo. ¿Ya se va a acabar el mundo? No es nada infrecuente que encontremos una gran cantidad de personas diciendo que el mundo ya se va a acabar, que ya estamos en los últimos tiempos, que pronto se verá la destrucción del mundo. Mucha gente se pregunta cuándo va a suceder esto, cómo será. Incluso con este problema de la pandemia, muchas personas se preguntaron si esto de la pandemia del COVID-19 era parte ya del fin del mundo, ya se va a acabar todo esto. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Vamos a morir todos? ¿Se va a destruir todo? ¿Va a ser una tragedia? ¿Cómo va a ser el fin del mundo? Es un tema complicado, pero que podemos resumirlo de una manera muy sencilla. Y esa es la intención del programa de hoy, hacer un programa sencillo, ameno, donde podamos platicar de este tema tan complicado que es el fin del mundo. Este tema sabemos que es complejo, sabemos que es constantemente mal interpretado, pero debemos de entender que realmente es un misterio. Recuerden que cuando hablamos de misterio no estamos hablando de algo desconocido, sino de algo que conocemos, pero no podemos comprender en su totalidad. Y sabemos perfectamente que este tema, el fin del mundo, es un tema que le compete a Dios. Ni siquiera a los ángeles, ni siquiera a los seres humanos. Es un tema de Dios, es un asunto de Él y Él solo tiene esta autoridad. No sabemos mucho sobre el fin del mundo, tenemos algunas señales, tenemos algunos datos, pero al final de cuentas no deja de ser un misterio. Pero es un misterio apasionante que nos debe invitar mucho a la reflexión. Constantemente escuchamos que el fin del mundo ya está próximo, ya va a pasar, mañana va a suceder, o tal día va a suceder. Incluso los que estamos viviendo en esta generación hemos vivido 2 veces ya el famoso fin del mundo. Recordarán, por ejemplo, cuando fue el año 2000, ¿no? Con el problema de las computadoras. Mucha gente decía que va a ser el fin del mundo, va a ser el caos total. Luego se vienen estas tonterías sobre las profecías mayas del fin del mundo para el 2012, lo cual era una sarta de tonterías, pero que causaron un gran revuelo. Incluso hasta películas se hicieron con este tema. Entonces fue un tema muy característico de la década anterior. Y nosotros nos ponemos a reflexionar, bueno, realmente ya va a ser el fin del mundo. Cuando nosotros analizamos todo el tipo de comentarios que se hacen con respecto a este tema, lo primero que encontramos es de que el fin del mundo va a suceder cuando haya guerras, haya muchos accidentes, catástrofes naturales, virus, enfermedades y pandemias, muchas muertes violentas. Sabemos que estamos viendo unos tiempos violentos increíbles. Se va a perder la fe, la iglesia y el papa van a ser fuertemente atacados. Todos estos temas los estamos viviendo hoy. Todos, absolutamente todos y cada uno de ellos. No es algo nuevo. Inclusive si nos ponemos a analizar un poco la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que esto ha existido siempre. El único tema novedoso fue el COVID, pero imagínense la Edad Media, ¿qué pasó? Con la peste negra,
por ejemplo, cuando llegaron los conquistadores a América y se dio el sarampión. Es decir, enfermedades, pandemias y problemas de este tipo hemos tenido toda la historia humana. Simplemente el siglo pasado fue la gripe española, este siglo nos tocó el H1N1 y ahora nos toca el coronavirus. Es decir, pareciera que ya se acerca el fin, pareciera que ya mañana va a ser el fin del mundo, que todos nos vamos a morir, todo se va a destruir, nos va a caer un asteroide, sabrá Dios. Vivimos en unos tiempos de angustia impresionantes y hay personas que hacen un verdadero negocio de todo este tipo de situaciones. Y este programa va orientado a eso, a evitar estas tonterías, caer en estos engaños tan sistemáticos de muchas personas que aprovechan estos temas para crear miedo, para crear incertidumbre, para incluso ellos mismos presentarte como las grandes esperanzas del ser humano y aliviarte o salvarte a ti del fin del mundo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo, ¿sí? Hay muchas personas que anuncian el fin del mundo y esto no es nuevo tampoco. Desde hace 2 siglos se viene dando, se dio mucho en la Edad Media. Sabemos que hay muchas profecías, incluso dentro del ambiente católico, que hablan de que ya se va a acabar el mundo. Precisamente el día de ayer estaba escuchando a una persona, no voy a decir su nombre ni mucho menos, que le dijo a la Virgencita que ya pronto va a pasar el fin del mundo. Y si te pones a buscar, verás en YouTube o en internet o en cualquier lugar, podrás encontrar una gran cantidad de personas que están hablando de esto, de que ya se va a acabar el mundo, de que la Virgencita me dijo, de que el San Miguel Arcángel me dijo, de que Diosito vino y me dijo que ya se va a acabar el mundo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Mi única respuesta ante todo este tipo de ambiente fatalista que dice que ya se va a acabar el mundo, la respuesta es muy sencilla: sereno, moreno. Tranquilo, ¿para qué te angustias? ¿Para qué te preocupas? El fin del mundo es, dentro de la fe cristiana, un mensaje de amor y esperanza. Entonces te pregunto, ¿para qué te angustias? ¿Para qué te preocupas? Al contrario, debe darte mucha calma, mucha calma. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos un poco, nos daremos cuenta de que el tema del fin del mundo se escapa del aspecto humano, no le corresponde al ser humano conocerlo, y es una de las grandes esperanzas, más bien es la gran esperanza que tenemos todos y cada uno de nosotros, que se acabe ya todo esto. Entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué te angustias? No permitas que estas tonterías, estas personas que buscan abusar de ti, engañarte, engatusarte, incluso hasta hacer negocio con esto, no te dejes engañar por ellos. De verdad te lo digo, tú como católico, tú como cristiano, tu gran esperanza es precisamente esa: el fin del mundo. Pero debemos actuar, como digo, con calma y con mucha inteligencia. Hay algunos puntos esenciales que debemos hablar con respecto al fin del mundo. El primero es: nadie sabe cuándo va a suceder. Así que si alguien viene y te dice mañana se va a acabar el mundo, ríete de él, porque eso significa automáticamente que esa persona está equivocada, porque nadie sabe cuándo es el fin del mundo. Podría ocurrir a los próximos 5 minutos, podría ocurrir dentro de 10,000 años. No lo sabemos. Por lo tanto, como no lo sabemos, ¿para qué te angustias? ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué haces parte de tu pensamiento diario el fin del mundo? Hay que tener mucha calma y mucha inteligencia. Sabemos perfectamente que este concepto del fin del mundo es parte de nuestra esperanza cristiana. Inclusive, cada vez que vamos a misa, pedimos el fin del mundo. En todas las misas se pide el fin del mundo. Cuando el sacerdote termina la consagración, dice: este es el sacramento de nuestra fe. ¿Qué decimos nosotros? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Esa frase, ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús, significa que ya se acabe el mundo, que ya se acabe todo. Ya destruye todo, Señor. Eso es lo que significa. Entonces, ¿para qué nos angustiamos? Y al final de cuentas, cada vez que vamos a misa o cada vez que se celebra una Santa Eucaristía, estamos pidiendo eso precisamente: que ya se acabe todo esto, que ya se acabe este mundo de pecado, de muerte, de violencia, de enfermedad, de angustia, de dolor, que ya se acabe. No podemos vivir con angustia y preocupación por el fin del mundo. Preocúpate si no estás en estado de gracia, ahí sí. Pero si estás en estado de gracia, si tú vives los sacramentos, vives la oración, ¿de qué te preocupas? No tienes ningún motivo para estar preocupado por el fin del mundo. Al contrario, lo pedimos en todas las misas, porque es la gran esperanza del católico.
Recordemos esto siempre, siempre. Cuando alguien venga con este tema del fin de los tiempos, del fin del mundo, ya se va a acabar el mundo, nos va a caer un asteroide, todos nos vamos a morir. Recuerden que este concepto, el fin del mundo, la parusía, es decir, el sufrimiento que vamos a tener, este tiempo de sufrimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, el gran juicio final, todo esto son en realidad un mensaje de amor. Un mensaje de amor y esperanza para nosotros los católicos. Nuestra gran esperanza es de que efectivamente suceda todo esto. Entonces, no nos angustiemos. Los católicos deseamos el fin del mundo. Lo deseamos con tantas ganas. ¿Por qué? Porque en ese cumplimiento del fin del mundo se va a dar cumplimiento final, definitivo, completo, ya perfecto, permanente, para siempre, de todas las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no te preocupes, no te angusties, tranquilo. El tema del fin del mundo es un tema de esperanza, es un tema de alegría, no es un tema de angustia, de dolor, de preocupación, no, al contrario, es un tema de esperanza, una gran esperanza puesta por nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Pero hablemos del fin del mundo, tenemos que hablarlo, es un tema esencial de nuestra fe, pero no lo vamos a hablar desde los charlatanes, desde la tontería, desde el mito y la leyenda, no, por favor no, ni tampoco de las profecías personales, no. Eso no tiene cabida con nosotros. Vamos a hablar del fin del mundo desde las Sagradas Escrituras, que eso es lo que verdaderamente nos interesa, que es lo que verdaderamente nos dijo nuestro Señor Jesucristo con respecto a este tema, sobre el fin del mundo. Y desde esa perspectiva es donde podemos y debemos hacer una verdadera reflexión sobre este tema. Este tema que a muchos les causa miedo, pero a nosotros nos debe causar alegría, esperanza. Primero, ¿qué dice la Biblia sobre el fin del mundo? Lo más importante, la Biblia jamás habla del fin del mundo. Al principio les dije que es un tema mal interpretado. Y es cierto. En ningún lado de la Escritura dice que se va a acabar el mundo. En ninguno. La Escritura habla del final de los tiempos, que es muy diferente a pensar en una destrucción del mundo. Si ustedes vieron las películas que hablaban sobre el fin del mundo de la década pasada, todos veíamos al planeta destrozándose por completo, rompiéndose por todos lados, terremotos, inundaciones, el mar se desbordaba, la gente se moría, temblores, volcanes, una cantidad impresionante de tragedias. Eso no está en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura no existe el fin del mundo. Por eso es que le decía que es un tema muy mal interpretado. El fin del mundo no es un tema bíblico. Lo que sí es bíblico es el final de los tiempos, que tiene un significado muy diferente, completamente distinto. Por eso es que les decía que el fin de los tiempos, ahora sí usando el término correcto, el fin de los tiempos, es el momento mayor de esperanza del cristiano. Significa la victoria final, definitiva, perfecta, eterna de Cristo, y de la cual vamos a participar todos y cada uno de nosotros, ¿sí? No existe el fin del mundo. Si alguien viene y te dice, ya viene el fin del mundo, está mal, no es bíblico, no viene de ninguna inspiración de ningún lado. Simplemente algún charlatán o algún despistado que no ha entendido absolutamente nada de este tema y que no ha vivido una verdadera catequesis. Así de sencillo. El fin del mundo no existe. Lo que sí existe es el final de los tiempos, y esa es la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. El mundo no se va a acabar, sino que será transformado. La Escritura dice claramente que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y eso es lo que esperamos realmente. Recordemos que con esta promesa de la resurrección, donde todos resucitaremos para la vida eterna, Dios quiera, nosotros, como seres materiales, podremos seguir disfrutando de los bienes materiales. Serán renovados, serán unos cuerpos especiales, espirituales, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que serán cuerpos que podrán disfrutar incluso de la misma materia, es decir, toda la creación será renovada. Eso es lo que verdaderamente significa el final de los tiempos. Ya no hay tiempo, pero no significa que la creación deje de existir. Cuando hablamos de que ya no habrá tiempo, es porque ya no hay tiempo. Ahora pasaremos a la eternidad, al eterno presente de la presencia de Dios. Eso es lo que significa, por eso es una gran esperanza para nosotros. Ya no quiero estar sujeto al tiempo, a la muerte, a la enfermedad, al dolor. Quiero estar sujeto solo a la misericordia y la providencia divina. Esa es nuestra gran esperanza. Lo que se acaba es el tiempo, no la creación.
se acaba el tiempo, porque entonces ya estaremos en la eternidad de Dios. ¿Cuándo va a pasar esto? Empecemos diciendo lo siguiente: nadie lo sabe. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a suceder. Si nosotros leemos Mateo 24, versículo 36, o Marcos capítulo 13, versículo 32, dice más o menos así: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo de Dios. Solamente el Padre lo sabe. Así que nadie lo sabe. Y aprovecho para hacer una pequeña aclaración. Muchas personas dicen que Jesucristo no es Dios, sustentados en este versículo, porque dice que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, no sabe cuándo va a ser el fin de los tiempos. Como Jesucristo, esta mala interpretación dijera que no sabe algo, por lo tanto no puede ser Dios. Es una mala interpretación del texto. Aquí cuando Jesucristo dice que ni el Hijo del Hombre lo sabe, es porque no está en él decidirlo, determinarlo. A eso es lo que se refiere. No que no lo sepa, claro que lo sabe, es Dios, pero no está en él determinarlo. Le corresponde al Padre determinar el día, la hora, la fecha, el momento exacto del final de los tiempos, cuando mande nuevamente a su Hijo para restaurar toda la creación. Eso es lo que verdaderamente está diciendo, ¿no? Un pequeño paréntesis. Bueno, aprovechando este mensaje del Señor, Jesucristo hace una fuerte condena a todas esas personas cargados de soberbia que quieren saber y determinar los tiempos de Dios. No caigamos en estos charlatanes y en estas personas en un pecado grave de soberbia, de que creen que saben más que Dios, que creen que pueden descifrar a Dios. Tengamos mucho cuidado con este tipo de cosas. Nadie sabe la hora. Nadie sabe cuándo. Lo único que sí nos dice la Escritura con respecto al final de los tiempos es que debemos estar bien preparados. Y eso sí, lo podemos leer en Mateo 24:44. Dice lo siguiente: ustedes estén preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Que no sabemos cuándo va a suceder. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice: el día del Señor vendrá cuando menos espera, como viene un ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo sucederá. Así es que, tranquilos, si no sabes cuándo va a suceder, ¿para qué te angustias? En la Edad Media sucedió que el pueblo cristiano, que como hay que decirlo con todas sus palabras, que era muy ignorante en muchos sentidos, pensaba que al final del milenio, es decir, a los 1000 años, el año 1000, se iba a acabar el mundo. Y fue una verdadera revolución, ¿no? Hubo una gran cantidad de falsos profetas que anunciaban el fin del mundo al año 1000. Y no sucedió nada. Lo mismo sucedió en el año 2000. Lo mismo sucedió, a lo mejor no con tanta intensidad. Ya había mucha más educación, ya existían las redes sociales, ya existían una serie de cosas con las cuales las personas pudieron estar un poco más informadas. Es decir, la iglesia con mucho tiempo y con muchas formas distintas pudo anunciar a todas las personas de que estuvieran tranquilos. Porque al final de cuentas, pues el año 2000 no significa nada, es un tiempo muy humano, no son los tiempos de Dios. Además de que el calendario que estamos viviendo actualmente, hay un error de 6 años. No lo olvidemos, ahorita realmente estamos en el año 2027, no en el 2021, pero eso es tema para otro programa, ¿sí? Es decir, se han dado muchas profecías a lo largo de la historia del final de los tiempos. Simplemente con este asunto del calendario maya en el 2012 fue un verdadero relajo. Muchas personas verdaderamente creían que ya se iba a acabar el mundo en el 2012, lo cual es una verdadera tontería, ¿sí? Hubo otros casos no tan antiguos, un poco más recientes. Por ejemplo, en el siglo XIX, el señor William Miller, el fundador de los adventistas, junto con la señora White, fundaron esta secta de los adventistas. Bueno, ellos decían que el fin del mundo ya era inminente, ya era próximo, y anunciaron que el 21 de marzo de 1843 se iba a dar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo e iba a acabar con el mundo. Obviamente no sucedió nada. Entonces este señor Miller dijo: no, me equivoqué, le sumé mal. Verdaderamente el fin del mundo es el 21 de octubre de 1844. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Por lo tanto, se aventaron la patraña de decir que ahora que Jesucristo vino de forma invisible, restauró el reino de Dios en la tierra de forma invisible, etcétera, etcétera, y que poco a poco iremos viendo los efectos de esta transformación, lo cual es una sarta de patrañas y de mentiras, ¿no?
Pero no son los únicos, también llegaron los queridos testigos de Jehová. Así es, los testigos de Jehová también anunciaron el fin del mundo con bomba y platillo para el año de 1914. ¿Qué pasó? Nada, absolutamente. Nuevamente hicieron otra profecía para 1925. ¿Qué pasó en 1925? Absolutamente nada. No está en el hombre determinar cuándo. Ahora los testigos de Jehová dicen que pronto. Lo cual, eso y decir nada, pues es lo mismo, ¿no? Pero ya van varias veces que se equivocan. Entonces tengan mucho cuidado con las sectas. Han surgido, en los últimos años, muchas sectas apocalípticas, así se les llama, donde incluso miles o cientos o muchísima gente, como lo quieran ver, se han suicidado de manera colectiva porque ya veían inminente el fin del mundo. Tengan mucho cuidado con las sectas, de verdad se los digo. Están al acecho de cazarlos, de agarrarlos desprevenidos para llevarlos a sus rebaños y acabar con ustedes, acabar con su fe, destruirlos, aprovecharse de ustedes. No caigan en las sectas, manténganse firmes en esta iglesia, que es la iglesia fundada por Dios, llena de pecadores, llena de errores, aquí entre nosotros los humanos, sí, pero es perfecta porque Dios la fundó, así de sencillo. Recuerden esto, la iglesia está para que te salves, no para que te guste, porque a nadie le gusta la iglesia de manera inicial. Surge este choque en el cual te pide la transformación interna. Por eso siempre les digo a las personas que están introduciéndose a la vida de la iglesia y encuentran muchas cosas muy malas. Pecadores, errores, guerras, sabrá un montón de cosas dentro de la historia humana de la iglesia. Pero se les olvida que la iglesia es santa y perfecta porque está fundada por Cristo. Independientemente que la formemos tú y yo también, nosotros somos pecadores imperfectos y manchamos a la iglesia de alguna manera con nuestros malos actos. Damos muchos antitestimonios, es verdad. Pero eso no le quita la perfección y la validez a la iglesia católica porque su fundador es Cristo. Él es perfecto, por lo tanto su iglesia es perfecta. Y es precisamente en el final de los tiempos cuando la iglesia alcanzará la plenitud de su perfección. Porque solo quedaremos, Dios quiera, puros santos. Así de sencillo, puros santos en compañía de Dios, viviendo la felicidad perpetua. Cuidado con las sectas, cuidado con los charlatanes. Nadie sabe cuándo será el final de los tiempos. Segunda pregunta. ¿Cómo la iglesia ha interpretado en la historia este proceso? Este gran proceso del final de los tiempos. Y perdón, es la tercera pregunta. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros leemos algunos pasajes de la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que pareciera que es inminente ya el final de los tiempos. Si nosotros leemos, por ejemplo, la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 37, dice, pronto, muy pronto, vendrá el que tiene que venir y no tardará. Por lo tanto, muchas personas decían, ya, en cualquier momento regresa Jesucristo, al mes, a los 2 meses, al año de que se fue. Verdaderamente estaban ya esperando el final de los tiempos. Tenemos otro pasaje, por ejemplo, en la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 7, dice, se acerca el fin de todas las cosas. Y más aún, si nosotros leemos la misma palabra de Jesucristo en Mateo 16, 28, dice, en verdad les digo que hay algunos de los presentes que no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Eso les hacía pensar a los primeros cristianos que ya era inminente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Generó mucha confusión. Todos estos versículos hay que darle una interpretación especial. Lo haremos después, pero básicamente el pronto, esta generación, en todo esto tiene un significado más allá que la literalidad de los textos. Pero muchas personas lo tomaron literal. Entonces verdaderamente había fuertes conflictos dentro de la iglesia primitiva sobre el final de los tiempos. Tuvo que venir nuevamente San Pedro a aclararlo en su segunda carta, en capítulo 3, versículo 8, donde dice, hermanos, no olviden que para el Señor un solo día es como 1000 años, y 1000 años son como un solo día. De esta manera, Pedro buscaba calmar esta confusión de los primeros cristianos. Muchos decían que ya era inminente la venida del Señor, otros decían, espérate, pues es muy pronto. Había una gran cantidad de eventos que sucedían dentro de la cristiandad primitiva que ponía en este conflicto, ¿sí? El problema estaba en la interpretación que le daban a la palabra pronto.
Pronto para un ser humano pues es muy rápido, un lapso de tiempo muy pequeño. Pero para Dios, ¿qué significa el pronto? O mejor dicho, ¿qué significa para nosotros la palabra prontitud? Si nosotros analizamos un poco esta palabra, nos vamos a dar cuenta que lo que realmente significa no es lapso de tiempo, sino la oportunidad en la cual un evento sucede. Es decir, qué tan oportuno, qué tan adecuado es un evento en un momento determinado. Desde esa perspectiva debemos analizar el pronto. En la oportunidad de ese evento. ¿Qué tan oportuno será? El momento del final de los tiempos será en su oportuno y preciso momento. Así es que debemos interpretar esta palabra del pronto, no en términos de tiempo humano, sino en los términos de los tiempos de Dios, cuando Dios decida que es momento de renovar toda la creación. ¿Sí? Obviamente esto concluye con no está en nosotros saberlo, pero eso no significa que no podamos reflexionar y pensar sobre este asunto, porque es un asunto importante, es un tema que nos debe de mover a la reflexión y sobre todo ir preparando nosotros desde ahorita este terreno para la construcción del reino de Dios, para que muchas más almas puedan encontrar la salvación el día de mañana. En la medida en que nosotros retrasamos, y lo digo de una manera muy humana, nosotros logramos retrasar estos eventos del fin de los tiempos, más almas humanas estarán en la oportunidad de salvarse. Y ahorita lo van a entender por qué. Cuarta pregunta. ¿Qué debe de suceder antes del final de los tiempos? Esta es la pregunta fundamental de todo este asunto, porque muchas personas se lanzan a buscar estas señales que existen en la Escritura y tratar de acomodarlas dentro de los sucesos actuales. ¿Qué debe de suceder antes del final de los tiempos? No hablo prácticamente de todo lo que el Apocalipsis nos habla. El Apocalipsis es un libro mucho más complejo. Eso será tema para otro programa más adelante, donde analizaremos todo el libro del Apocalipsis, o por lo menos las partes fundamentales. Una de esas es el final de los tiempos. Hoy no, hoy simplemente quiero aclarar bien el concepto. Bueno, ¿qué debe de suceder antes del final de los tiempos? ¿Cuáles son las grandes señales, por decirlo de alguna manera, que van a suceder? La primera. El anuncio del Evangelio debe de llegar a todas las naciones, pero verdaderamente llegar a todas las naciones. Eso está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 14. Es una de las condiciones principales y fundamentales para que pueda darse el final de los tiempos, que todos los hombres conozcan la palabra de Dios, o que tengan acceso a la palabra de Dios, o que haya alguien que les anuncie la palabra de Dios. El mundo está globalizado, pero eso no significa que todos realmente hayan tenido ese acceso real y verdadero a la palabra de Dios. Entonces, la misión de la iglesia, la misión evangelizadora de la iglesia no ha terminado. No ha terminado y falta muchísimo que recorrer. Incluso tenemos que reconquistar evangélicamente hablando una gran parte del mundo. Empecemos por Europa, empecemos por nuestros propios países aquí en América, inundados de sectas, inundados de apostasía, inundados de blasfemia, inundados de herejía. Debemos de reconquistar todas las naciones para el evangelio. Y esa es una función que tenemos que hacer tanto tú como yo. Todos debemos de contribuir a eso, a reconquistar en el evangelio todas las naciones. Falta aún mucho por evangelizar en todo el mundo. Segundo evento magnífico precedente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo: la conversión de los judíos. Sí, así como lo oyen. No olvidemos que el pueblo de Israel, nos guste o no nos guste la idea, pensemos lo que pensemos, analicemos la historia como la analicemos, el pueblo judío es el pueblo elegido por Dios. Nuestro santo Dios es judío. La criatura más hermosa de la existencia de toda la creación es una mujer y se llama María y es judía. Nuestro santo patrono en la iglesia es un judío llamado José. El pueblo judío no será abandonado por Dios. Y una de las grandes señales es que Dios va a llamar a su pueblo, porque Dios siempre ha llamado a su pueblo, siempre lo ha acompañado, no lo va a abandonar. Y esa es una de las grandes señales, la conversión de los judíos a la fe de Cristo, esta reconciliación entre Cristo y su pueblo.
Se tiene que dar. Y eso lo encontramos en la carta a los Romanos 11:25, donde San Pablo dice, primero se van a convertir todos los paganos y después todo el pueblo judío. Dios no abandona a su pueblo. Dios ama al pueblo judío. Es su propia carne. Tiene que recuperarlo. Se va a dar esta reconciliación y esa es una de las grandes señales que nosotros veremos para el final de los tiempos. La reconciliación del pueblo judío con Cristo, con el Mesías. Así será. Tercera gran acontecimiento, ¿sí? Es la gran apostasía. Fíjense cómo va esto en una secuencia lógica. Un anuncio completo del evangelio a todas las naciones, la conversión de los pueblos paganos, la conversión del pueblo judío y después de esto la gran apostasía, la gran renuncia a la fe, la gran tragedia del ser humano donde dice Dios, ya no hay remedio, hay que acabar los tiempos. Así lo quiero entender. Es decir, existirá una gran crisis religiosa en todo el mundo. En todo el mundo. Veremos las señales del anticristo, la presencia del anticristo, que es un tema para después, ¿sí? Donde esta persona, este grupo, este líder, vendrá y verdaderamente moverá los corazones de las personas hacia la apostasía, a renunciar a la fe de Cristo. Se va a dar la gran apostasía. Incluso el mismo Señor Jesucristo lo decía, cuando el Hijo del Hombre regrese a este mundo, ¿encontrará fe? Sabemos que esa es la tercera y la más trágica de las señales. La gran apostasía, la gran crisis religiosa del mundo, que ya la estamos viviendo, me atrevo a decirlo. Hay una gran crisis religiosa, una gran cantidad de personas renunciando a la fe, una gran cantidad de personas verdaderamente, ¿cómo se puede decir?, agresivas al concepto de Dios, al concepto de iglesia, agresivas al concepto de religión. Vivimos tiempos extremadamente complicados. La maldad y el engaño del anticristo y de sus secuaces harán verdadero daño a los hombres que los llevarán a la perdición. Todo esto lo podemos leer en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12. La gran apostasía, la gran renuncia a la fe, la gran pérdida del ser humano en sus propias pasiones y en sus propias locuras. Ante todo esto, una pregunta muy sencilla. No sabemos cuándo va a ser. Somos católicos, por lo tanto tenemos la gran esperanza puesta en Cristo. ¿Debo de preocuparme? Es decir, ¿verdaderamente debo tener una sana preocupación por esto? Claro que sí, por supuesto. ¿Sí? Es decir, ¿debo de preocuparme por el final de los tiempos? Sí, en construir el reino de Dios para que cuando llegue el final de los tiempos muchas más almas se salven. Por ese lado. Ok, entonces ¿eso significa que podemos estar tranquilos? No, muy diferente, ¿eh? Es decir, lo que quiero explicar es esto, debemos de ocuparnos en todo esto. Claro que sí, pero no significa relajarnos y dejar esto como que, todavía falta mucho. Debemos de entender algo muy importante que tenemos que, ¿cómo se puede decir?, tomar todo el concepto del final de los tiempos y aplicarlo a mí mismo. Se lo voy a decir de esta manera. La Escritura nos habla de un final de los tiempos, mundial, o que va a abarcar a toda la creación. La renovación de toda la creación va a ser un evento magnífico, ¿no? La venida de nuestro Señor Jesucristo con toda su gloria, la destrucción del anticristo, los grandes ejércitos del mal contra los ejércitos del bien, una serie de cosas. Ok. Pero debemos de preocuparnos primero por otro acontecimiento fundamental, y es el final de tu tiempo. No el final de los tiempos, sino el final de tu propio tiempo. Que eso es lo más importante. Recordemos que con la muerte se da el final de mi tiempo, de tu tiempo. El final de los tiempos, el evento magnífico y global, no es otra cosa más que la culminación de los eventos particulares de cada uno de nosotros. Yo voy a vivir el propio final de mis tiempos, con mi propia muerte. ¿Cuándo va a suceder? Puede suceder en 5 minutos, puede suceder en 5 años, en 20, en 30, no lo sé. El final de los tiempos tiene este mismo sentido en la parte individual. No sabemos cuándo nos vamos a morir. Gran fortuna tienen aquellos que
aunque se oiga muy difícil o muy duro mis palabras, qué afortunados son aquellos que saben más o menos cuándo van a morir. Les permite prepararse de una manera especial. Afortunados ellos. Pero muchos de nosotros que moriremos trágicamente, moriremos en un accidente de repente sin tenerlo en nuestros planes de vida, por ejemplo, un final adelantado, va a ser trágico. Ahí es cuando debemos de estar preparados. No te preocupes por el final de los tiempos, preocúpate por el final de tu propio tiempo. ¿Cuándo va a ser tu muerte? ¿Cuándo va a ser tu juicio particular? Si tú pasas el juicio particular, no te va a pasar nada en el juicio universal. Claro que no. Al contrario, vas a formar parte de los que juzgan. Eso viene en el Evangelio, no creo que me lo inventé. Es decir, preocúpate hoy, preocúpate por tu juicio particular, por el final de tu propio tiempo, para que cuando sea el final de los tiempos, de manera general, tú participes de ello, pero ya desde la vivencia de la esperanza, ya desde la vivencia de la presencia de Dios, para que resucitado ya para la vida eterna. Ay, sí, ¿de qué te vas a preocupar? Absolutamente de nada. Preocúpate y ocúpate por tu juicio particular, porque ese es el final de tu propio tiempo y puede suceder en cualquier momento. Ese sí. Y ese es el señal de lo que nos trata de decir el juicio final, el final de los tiempos y todo eso. Que hagas una reflexión sobre tu propio tiempo, sobre tu propia existencia, sobre tu propia vida. Porque la muerte te puede encontrar hoy, mañana, en 10 años, no lo sabemos. Por eso prepárate, estate listo para esto. Sexta pregunta. ¿Cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Es decir, ¿qué pasará en ese momento, no? Bueno, esta segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que sabemos claramente es que es una venida gloriosa. Por lo tanto, va a ser una venida visible, sensible. Las personas lo van a ver, lo van a percibir, se van a dar cuenta de un instante que es el final de los tiempos. Eso es lo primero. Si alguien te dice que el final de los tiempos se va a dar de forma secreta y oculta, es mentira, es una patraña. Y eso incluye este concepto raro del rapto. No existe el rapto, que quede claro, no existe, no es doctrina católica. Eso de que unos se van a ir y otros se van a quedar aquí 1000 años sufriendo, no, eso es falso, totalmente, no existe eso, no. El juicio final es único. La venida de Cristo va a ser perfecta, completa, total, visible, sensible, magnífica. El ser humano se va a dar cuenta de la venida de Cristo, ¿sí? Esta profecía del final de los tiempos viene antecedida por una profecía del Antiguo Testamento, y eso lo podemos encontrar en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 14. Dice lo siguiente: todas las naciones se unirán en contra de Jerusalén para destruirla. Esto habla ya de una forma de hablar que va a darse nuevamente, colocación dentro de nuestros tiempos, ya no hablando de Jerusalén como ciudad o como reino, sino de la iglesia de Dios. Sabemos que la nueva Jerusalén o la Jerusalén actual no es la ciudad, es la iglesia. Por eso en el libro del Apocalipsis vemos la venida de la ciudad, de la segunda Jerusalén, habla del reino de los cielos. Bueno, la iglesia aquí en este mundo es una imagen y reflejo de la Jerusalén celestial. La Jerusalén terrenal no es tanto la ciudad, es la iglesia, ¿sí? Entonces, esta profecía de Joel aplica perfectamente para nuestros tiempos, porque realmente lo vemos, como las naciones, en términos generales, están en contra de la iglesia y quieren destruirla, con sus leyes del aborto, con la masonería, con las ideologías de género, con la destrucción de la familia, con la destrucción del matrimonio, con una serie de políticas e ideas que buscan destruir al ser humano desde lo más sagrado, que es su propia identidad, su propia familia, su propia capacidad de amar y de entregarse donativamente, perfectamente en el matrimonio. Todo eso lo quieren destruir. Están destruyendo a la iglesia, destruyendo al ser humano. Están corrompiendo los ladrillos que deben de construir la iglesia. Jesucristo nuestro Señor nos da una profecía muy similar a la de Joel, un poquito más elaborada, porque nos pone ya en un contexto un poco más, más humano, por decirlo de alguna manera, y no tan ambiguo como lo manejaba el profeta Joel, sino que Jesucristo lo sintetiza un poco más y nos dice que habrá guerras y grandes angustias en todo el mundo. El sol no alumbrará, la luna perderá su brillo, y las estrellas caerán del cielo, y los ángeles tocarán las trompetas. Esto lo pueden encontrar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, de los versículos 29 al 31.
No lo tomemos literal. Ojo, no lo tomemos literal. ¿Habrá guerras y grandes angustias? Obviamente que sí. Pero dice que el sol no alumbrará. Es decir, ya no habrá luz. La luna perderá su brillo. Podemos pensar que está hablando de la iglesia, que la iglesia ya no va a ser un reflejo de Jesucristo. Las estrellas caerán del cielo, los hombres santos dejarán de serlo. Se va a dar la gran apostasía. Y los ángeles tocarán las trompetas. Se va a dar ya, ahora sí, el anuncio final, la venida de Cristo. Este texto del Evangelio según San Mateo es complicado. No debemos solo tomarlo de manera literal, debemos analizarlo de una manera un poco simbólica. Posiblemente, efectivamente, se dé de manera literal. Pero hay que entender que todo este lenguaje viene lleno de muchos simbolismos. En el libro del Apocalipsis, por ejemplo, los capítulos 6, 13 y 17 vienen más señales, que son tema para otro programa, pero se los voy a comentar rápido. La existencia de un dragón, la existencia de monstruos de varias cabezas y cosas raras, la gran batalla en el cielo entre los demonios, los ángeles y el ejército de Dios, etc. Grandes ejércitos de las naciones queriendo destruirse. Habla hasta de los jinetes del Apocalipsis, es decir, hay una gran cantidad de signos que necesitan una reflexión mucho más profunda. No abarca un programa para hacerlo, hay que analizarlos con calma, ¿sí? Es decir, estos signos que nos vienen dados en las Escrituras no es para confundirnos, era para confundir a los paganos, no a nosotros. Porque la iglesia puede interpretarlos, puede ver las señales de los tiempos poco a poco y puede ir entendiendo lo que estos signos significan y nos lo enseñan poco a poco. Es decir, si nosotros nos ponemos a investigar bien, con calma, lo que verdaderamente significan todos estos signos, podremos encontrarlos en las redes sociales, en internet, en páginas calificadas, en la bibliografía católica. Les prometo que haremos un programa de todo esto, del Apocalipsis y de todos estos signos extraños que a veces pareciera muy confuso entenderlos. Recordemos que lo escribió Juan, el apóstol Juan, estando en cautiverio. Por lo tanto, escribió de una manera que los custodios, por así decirlo, las personas que verificaban su correspondencia, no pudieran entender a ciencia cierta lo que estaba hablando, porque esta era una carta dirigida a una comunidad católica. Bueno, como les decía, estos acontecimientos en lenguaje simbólico buscan ocultarse del pagano o del no creyente para que fueran revelados entonces por la iglesia. Dar una interpretación correcta. No permitan que nadie se ponga a interpretar estos textos a diestra y siniestra. Eso le corresponde a la iglesia. Y es la única que puede verdaderamente darle un sentido, un significado, una verdadera transliteración de los textos a la vida común y pública de la iglesia en cada uno de los momentos de su historia. Le corresponde a la iglesia, no a nosotros. Hay que ser obedientes, humildes, comprender que la iglesia está asistida de una manera especial por el Espíritu Santo. Démosle ese voto de fe a las autoridades de la iglesia. ¿Son hombres igual que nosotros? Claro que sí. Pero ellos están revestidos por un sacramento, el sacramento del orden, y cuentan con una asistencia especial del Espíritu Santo. Eso no lo olvidemos nunca. El gran centro de todos estos relatos apocalípticos, de todo el tema del fin de los tiempos, de todo el tema de la propia muerte, de la renovación de la creación, de la venida de los ángeles, del anticristo, todo este relajo, toda esta conceptualización de símbolos, signos, eventos, profecías y cosas que estamos tratando de analizar y tratando de darle forma, no se pueden analizar si no colocas el elemento fundamental que va en el centro de toda esta reflexión. Y ese elemento fundamental es Cristo. Es decir, todo lo que tenga que ver con esto de la renovación de la creación, el juicio final, el final de los tiempos, tiene que ver con Cristo, con la gran culminación de su esperanza. Es decir, de todas las promesas que Él nos ha dado, vienen a cumplirse y a perfeccionarse en ese instante, donde Dios dice, ya, se acaba todo. Vamos a hacer realidad y perfección todo lo anunciado, todo lo profetizado. Vivamos ahora sí intensamente toda la misericordia y toda la providencia divina. Hagamos ya realidad todo lo anunciado. Ese es el final de los tiempos. Y tenemos que colocar siempre a Cristo en el centro, quien con su anuncio, su encarnación, el anuncio, su pasión, su muerte y con su resurrección, se convierte en una garantía de veracidad. San Pablo lo decía, vana sería nuestra fe si nuestro Señor no resucita. Y claro, el hecho de que Él haya resucitado coloca a Cristo como verdadero Dios,
vaya, Señor sobre la vida y sobre la muerte. Él es verdaderamente el camino, la verdad, la vida, etc. Y entonces todo este análisis de eventos tiene que analizarse desde la perspectiva de que Cristo es el centro y que Él es la gran esperanza que tenemos nosotros. Por eso es que le decía al principio, tú tranquilo con el final de los tiempos, no te preocupes de eso. No tienes por qué preocuparte. Preocúpate por tu propio juicio, por el fin de tu propio tiempo. Preocúpate por tu santidad. Teniendo la santidad, el final de los tiempos va a ser dicha, felicidad, esperanza, alegría para ti. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Cristo está en el centro de todo el relato. Todo oscila a Cristo, la segunda venida del Señor, ¿sí? Además, recordemos esto, que también habla de un concepto de victoria. La segunda venida de Cristo es la gran victoria de la fe sobre el mal, la gran victoria del bien sobre el mal. Y recordemos esto, la victoria es nuestra. Jesucristo ya venció a la muerte, así es que ya está ganado el juego. Lo importante es jugar adecuadamente este juego, el juego de la santidad. Hay que ser verdaderamente santos. Es decir, el final de los tiempos es amor, esperanza, victoria, libertad, sobre todo vida eterna en el amor de Dios. ¿Cómo prepararnos entonces para el final de los tiempos? Muy sencillo, prepárate para el final de tu tiempo, lo que les decía. ¿Cómo lo voy a lograr yo para verdaderamente tener un final de mi tiempo? En santidad. Muy fácil. La fórmula de la santidad es muy sencilla, la verdad. Es muy fácil de conocer. Es muy fácil de que te salves. Obviamente dicho entre comillas. O sea, conocer la fórmula de la salvación es muy fácil. Vive en gracia de Dios. Vive verdaderamente la gracia. ¿Cómo? Con una vida sacramental. De los sacramentos, la confesión, la comunión, etcétera, etcétera. Vive los sacramentos, vívelos intensamente, vive la Santa Misa con toda intensidad. Permanece en la gracia de Dios. Segundo, ten una vida de oración, es decir, una verdadera comunión con Dios, un verdadero diálogo con Él. Y vas a ser santo. Y tercero, obras de misericordia. Haz el bien, da testimonio. Si tú haces esto, tienes una vida sacramental, vida de oración, y aparte das un testimonio con tus buenas obras, con tu caridad, con el amor, te vas a salvar. ¿De qué te preocupas? No te preocupes, sálvate. ¿Cómo? Con la gracia de Dios. Así de sencillo, ¿no? Recordemos que el Evangelio es muy claro. Hay que creer y hacer la voluntad del Padre. Ese hacer, ese creer y hacer implica esto, la vivencia de la gracia. Vivir verdaderamente participando de la divinidad del Señor. ¿Cómo? Con los sacramentos, la oración y la vida caritativa, las obras de misericordia. No hay que esperar la venida del reino de Dios, pues ya está aquí. Lucas 11:20, eso es muy importante. El reino de Dios ya está aquí y es la vivencia de la gracia, el reinado de la gracia, el reinado del amor en nosotros. Vivamos intensamente el amor, vivamos intensamente la gracia. Y eso ya desde ahorita empieza a construir el reino de Dios y empieza a preparar todo para la segunda venida del Señor, donde los santos, Dios nos lo permita, estaremos a su lado. ¿Sí? Vaya, venciendo al mal, venciendo a la muerte. Esa es nuestra gran esperanza. Ya está instaurada la realidad de la resurrección. La carta a los Colosenses, capítulo 3, del versículo 1 al 4. San Pablo lo dice, la victoria ya está dada. Jesucristo ya venció con su resurrección y esa es nuestra gran esperanza. Por lo tanto, el juicio final ya es precedido por nuestros juicios particulares, según Juan 12:31. Entonces, ¿cómo prepararnos para el final de los tiempos? Prepárate hoy, ya, como si el final de tu tiempo fuera hoy mismo. Así de sencillo. Sé santo. Ya estamos en los últimos tiempos, dice la carta a los Hebreos, porque ya estamos en los tiempos de la esperanza, esperando gozosos la venida del Señor. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer para preparar el final de los tiempos es vivir el Evangelio, vivir la gracia de Dios, vivir la vida de la iglesia, vivir los sacramentos, la oración, la obra de caridad. Tan sencillo como eso, ¿sí? Trabajar desde ya en la construcción del reino de Dios. Buscar la salvación de las almas con nuestro propio testimonio, tanto de fe como en obras, que es lo más importante. Si tú crees verdaderamente y actúas como verdadero cristiano, tú mismo te conviertes en un evangelio viviente. No estoy diciendo ninguna blasfemia. El hecho de que tú hagas vida el evangelio, como nos dice el sacerdote después de cada misa, vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado, vayamos a hacer vida el evangelio, tú te conviertes en un evangelio vivo.
Eres tú quien va al mundo y da testimonio de Cristo, de la iglesia, de la buena nueva, de la acción de la gracia. Eres tú, con tu testimonio, con tu propio ejemplo de vida, la mejor evangelización que se puede dar. Por eso la invitación es siempre a ser santos, porque de esa manera se logra la perfección de la iglesia. Y la perfección de la iglesia también implica que muchas almas se adhieran a ella. Eres tú el verdadero agente de cambio, la verdadera persona que mueve al mundo a través de tu testimonio, porque el Espíritu Santo se va a derramar en ti y se va a derramar hacia los demás. Conviértete en un verdadero canal de la gracia, que Dios actúe a través de ti, así de sencillo. ¿Estamos ansiosos por tener ese encuentro final con Cristo? Sí, claro que sí. Tener ese encuentro cara a cara con el Señor, donde lo veas y Él te diga, pásale adelante, hiciste un buen trabajo, ¿sí? Bienvenido, siervo fiel. Pásale al reino de los cielos, siéntate en mi trono, disfruta de la presencia de Dios. Eso es lo que todos debemos aspirar, y aspirarlo con todas las fuerzas del mundo. Siempre aspirar a una verdadera santidad. Ese es el final de los tiempos, ¿sí? Cuando todo ser humano, de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos los lugares, de todos los rincones de la historia y del mundo, tienen un encuentro con el Señor cara a cara y pueden, rendir cuentas de su vida. Muchos para bien, muchos para mal. Porque también es dogma de fe que muchos están en el infierno. Sabemos que hay personas ahí. Pero no podemos pensar que el final de los tiempos o de nuestro tiempo va a ir condicionado por eso. No, debemos de pensar con esperanza, con mucha esperanza en el cumplimiento de las promesas de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Por eso en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, versículo 20, dice una de las frases más fuertes que nosotros repetimos en misa. Ven, Señor Jesús, ven. Si aún no es tiempo del juicio final, por lo menos ven a mi vida, ven a mi existencia. Porque te necesito para yo verdaderamente tener la vida que necesito tener para ser feliz, alcanzar tus promesas, vivir en la esperanza de esa resurrección y vivir en la esperanza de una vida llena, plena, perfecta, libre en el amor. Eso es lo que verdaderamente queremos, porque la venida de Cristo significa eso, la verdadera y perfecta libertad del ser humano, porque ya no va a estar sometido ni a la muerte ni al pecado, sino que ahora sí, dentro del marco del amor divino, podremos hacer lo que queramos. Ahora sí, literal, lo que queramos, porque con el amor nunca haces nada malo, siempre haces el bien. Por eso decimos, Dios es amor, y haciendo cualquier cosa con un verdadero amor es también un acto de Dios. Por eso es que se hace meritorio ante sus ojos, porque nos hacemos partícipes de los actos de Dios mismo cuando damos un buen testimonio de nuestra fe, de nuestro amor, de nuestra humildad, de nuestra caridad, con toda la vivencia de las virtudes. Así que no tengas miedo al juicio final. No pasa nada. No tengas miedo al final de los tiempos. Al contrario, es parte de nuestra esperanza, es parte de esta alegría saber que en un día nuestro Señor Jesucristo regresará a este mundo, renovará toda la creación y viviremos perfectamente en armonía con Él. Soy tu servidor Jaime Velázquez. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. No me queda más que encomendarme a tus oraciones. Escríbeme, mándame tus mensajes de qué te pareció el programa, tus inquietudes. Estoy para servirte. Gracias de verdad por haberme acompañado el día de hoy. Me encomiendo a tus oraciones, te prometo que cuentes con las mías. Y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.